Todos sabemos lo que es el Photoshop. Las fotos de las artistas y modelos están completamente manipuladas y modificadas. Una curvita exagerada aquí, un defecto eliminado allá, labios más gruesos, pestañas alargadas. ¿Qué famoso no se ha beneficiado de la manipulación del Photoshop? Pero parece ser que muchos no quieren darse cuenta de los arreglos literarios, de los retoques que, que ejercieron los autores evangélicos en sus escritos y que podríamos también denominar Photoshop literario evangélico. Queda claro, al leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el enorme esfuerzo que realizaron sus autores, no sólo en escoger las porciones y darles verosimilitud, sino en confeccionar una figura literaria de Jesús que fuera realmente algo impresionante, un semidios. Todo el relato evangélico está repleto de efectos misteriosos e incomprensibles, como si la intención de los autores hubiera sido la de asustar a la razón y para así dejar paso a la fe. No le quepa duda, querido amigo, recortaron flecos que consideraron impropios, alinearon profecías con sus cumplimientos, calibraron los milagros para que teniendo potencia no fueran ridículamente exagerados, ni tampoco ejercicios pusilánimes y caprichosos. Los escritores evangélicos fueron sublimes directores de escena, decoradores excelentes, pintores sublimes que confeccionaron una obra magna. Y nosotros debemos preguntarnos, al ver el resultado de esa obra, ¿hay arte o no hay arte en los evangelios? Por supuesto que lo hay, claro que lo hay. Los escritos sobre Jesús son verdaderas obras del difícil arte del Photoshop en la literatura, realizado por discípulos borrachos de fe que escribieron para alcoholizar de su creencia a una humanidad que necesita ser engañada para poder ir viviendo. Mirad bien los escritos evangélicos, miradlos con detenimiento y veréis que son como pinceladas en un cuadro impresionista. Debes cerrar casi los ojos del entendimiento para que puedas vislumbrar algo coherente entre tanto efecto, tanta difuminación discreta, tanta manipulación y engaño del pincel. Parece que dicen, no te preocupes si no ves claramente, porque la fe pondrá lo que falta. No es difícil imaginarse a los autores de los evangelios reunidos, pensando cómo maquillar la vida de su Señor para hacer su ministerio terrenal más creíble y sagrado, y así presentar una figura pulcramente mesiánica. El director de los autores de los evangelios abrió su boca y dijo: atended, escritores, las frases que usáis deben ser lacónicas, firmes y con cierta entrega. Deberéis dar la impresión que los secretos divinos, conocidos desde hace milenios, son revelados por primera vez en boca del Maestro. Recordad que os dirigís a gente labriega y llana, sin preparación alguna,
Así que deberéis ponerlo todo en términos de ovejas, pastores, lobos, ángeles, frutos y comportamientos normales del día a día de gente del campo. Nada elucubrado, nada fancy. No metáis la pata en eso, que si no, no se van a enterar de nada. Escribid las historietas de modo que un niño las pueda entender. El cuento debe ser esencialmente sencillo, simple, muy humilde. Y no os olvidéis de las resurrecciones. Colocad una aquí y otra allá, porque tienen un efecto impresionante. Con la figura de Jesús deberéis tener mucho cuidado, añadió David, el encargado de escribir el Evangelio de Lucas. Dicen que David conoció a uno que había visto a otro que habló con el que dicen que escuchó a una persona que fue amiga del que había oído que un tal Jesús enseñó algo en algún sitio hace mucho tiempo. Jesús, dijo David, ha de ser el Mesías esperado por Israel, una mezcla de ternura y rebeldía, manso pero amenazante, mundano y santo a la vez, sencillo pero complicado, audaz y sometido, obediente pero indómito, pacifista pero guerrero. Así que no defináis nada. Usad las historietas que escribáis para informar despistando. Recordad que vuestros relatos no van dirigidos a la razón, sino a una fe que necesita creer y que de forma natural se tragará cualquier cosa que escribáis porque necesitan ser engañados. David entonces cerró sus ojos y parpadeó frenéticamente, como si estuviera recibiendo una comunicación telegráfica desde el séptimo cielo. Y adelantándose 2000 años a su época, les dijo: «Entended que gran parte de lo que escribiréis en los evangelios será fake news. Pero no tengáis problemas éticos con eso. Todo sea por nuestro ideal. Recordad nuestro sagrado lema: in caritate, in bello et in fide, guade et verum. En el amor, en la guerra y en la fe, todo vale», sentenció el profeta escritor. Escribid relatos cortos, continuó David, nada extenso, pinceladas, una aquí y otra allá, pero con magia y brevedad, sucinto, sin dar muchas pistas ni explicaciones, algo descolocado, que cueste trabajo cogerle el hilo temporal al asunto, que eso siempre despista mucho y le otorga un realce como de gloria divina displicente. Otro de los escritores de los evangelios allí reunido también quiso aportar algo. Escuchad, hermanos, he pensado que si ponemos nuestros nombres como los autores del relato evangélico, nadie creerá lo que dicen los escritos, porque ninguno de nosotros es un escritor reconocido. Somos en realidad escritores del montón. ¿Por qué no escribimos y firmamos como si los autores de estos evangelios hubieran sido los que dicen que andaron con Jesús? «¡Anduvieron, animal! ¡No seas bruto!», le gritó Matías el viejo. «Sí, perdón. De esta forma», continuó David, «nuestros cuentos serán totalmente creíbles y más aún indiscutibles». «De acuerdo», dijo Samuel, a quien le tocaría firmar como Mateo. «Pero no lo haremos a lo loco, no. Hemos de orar.
primero para recibir la dirección del Espíritu Santo. Dicho y hecho. Todos los falsificadores se cogieron de la mano y entre compungidos y alegres oraron apenas 2 minutos. Terminada la breve perorata suplicatoria, Samuel alzó la voz y dijo: ¿Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que falsifiquemos la autoría de los evangelios para que nuestra misión evangelística a todas las naciones sea más creíble? Y todos, profundamente emocionados, gritaron: ¡Amén! Se miraron unos a otros con secreta complicidad. Falsificarían los nombres de los autores de la historieta más grande jamás contada. Rompiendo con alegría la solemnidad del momento, Ezequiel, como arrebatado en un brainstorming divino, con voz seca y firme, anunció: hay que dejar claro, terminantemente claro, que Jesús es de la tribu de Judá. Sea como sea, ha de ser del linaje del rey David. Cuadradlo todo para que eso sea así. No os confundáis en las genealogías. Y se confundieron. Apuntad que su ministerio comenzó a los 30 años. Todo tiene que encajar porque él debe cumplir todas las profecías judías. Os repito, cada uno de vosotros tiene encima de la mesa una copia de la Septuaginta para que pueda comparar la profecía y añadir luego el cumplimiento. Haced un borrador y presentádmelo antes de escribir el pergamino, para que no metáis la pata. ¿Lo tenéis claro? No escribáis nada sobre la juventud de Jesús. Que haya un lapso desde los 13 a los 30 años en los que nadie pueda saber nada. Nadie debe saber dónde vivió o en qué lugar se preparó y quiénes fueron sus maestros, porque eso le hará a un personaje más misterioso y enigmático, que es lo que andamos buscando. Algo así como un paracaidista celestial que cae de repente. Otra cosa que os debe quedar clara: Jesús tiene que resucitar de entre los muertos necesariamente. No, yo sé que eso es imposible y muy difícil de escribir, pero recordad, hermanos, la fe. Se lo van a tragar todo porque lo necesitan. Es obligatorio que resucite, porque si no, no llegaremos ni a la esquina con nuestro relato ideológico. Así que todos debéis contar básicamente la misma historia esencial de la resurrección, pero tenéis que ser bien hábiles en esto y plasmarlo desde diferentes ángulos. Tiene que haber testigos, no os olvidéis de los testigos, pero esos testigos tienen que ser discípulos nuestros, que si ponéis a otros vais a meter la pata dando explicaciones. Sed enigmáticos, imprecisos y muy celestiales en el relato. Añadid ángeles, voces misteriosas, visiones, prodigios, lo que sea. Por ejemplo, se me ha ocurrido, y quiero compartirlo con vosotros, ¿por qué no ponéis una gran piedra que no se pueda mover, sino con la intervención divina? Por favor, no metáis la pata en esta sección del Evangelio, que si la fregamos pero bien. Recordad, por favor, el aura de secretividad que debe envolver siempre todo. Si no tenéis cuidado en hacer lo que os digo, vamos a ser el hazmerreír de los fariseos, saduceos y de todos los hijos de Moisés. Esconded datos, que se pregunten despistados: ¿de dónde salió este Jesús? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Qué ha querido decir cuando dijo eso?
Es muy importante que nadie le pueda seguir la pista a Jesús, que aparezca de repente como el malo en la tragedia griega. E igual debe desaparecer en forma fantasmagórica, no como Enoc, demasiado misterioso, ni como Elías, muy aparatoso, sino algo más sutil. Debe ascender lentamente como la bruma de la madrugada cuando sale el sol. Ponedle vestidos blancos y una luz potente, cegadora, recibiéndole desde el cielo, todo con mucho efecto literario. Samuel, hazme el favor, dijo David. Tú serás el encargado de esta delicada parte. Y no te olvides de poner la voz en off del Dios invisible judío, que desde tiempos inmemorables semean del miedo con ese toque efectista. Deberéis también poner en boca del maestro frases escogidas que salgan de sus labios, repito, como si fueran auténticas revelaciones nuevas. Para lograrlo, prosiguió Ezequiel, el jefe de los efectos literarios, deberéis consultar los textos babilonios, tan ricos, tan exuberantes en contenido y sucintos en fraseología. Procurad que todo sea y quede muy oriental. Ya vendrán otros que, guiados por nuestro gran espíritu falsificador, tomen nuestra idea y la helenicen para gusto de los conceptualistas, haciendo del carpintero hebreo un nuevo ser, con las patas del dios israelita y el cuerpo del hombre platónico. Lo van a llamar Jesucristo. Eso creo. Para lograr el efecto deseado en vuestra labor evangélico-literaria, deberéis sacar información de los libros egipcios, que son los reyes del enigma. Los relatos del dios Horus os serán muy útiles. Podéis inclusive copiar su biografía. ¿Quién se dará cuenta de esa similitud? Copiad también de los sumerios, sobre todo los escritos que se hicieron en Uruk. Es muy importante, escuchad, es muy importante que le hagáis decir a Jesús frases oscuras. Escribidlas aquí y allá. Algo sobre maldecir una higuera, para que la gente diga cómo una persona puede maldecir un árbol que da fruto y se queden ahí en un rum rum eterno sin poder llegar nunca a una conclusión. Ese será vuestro propósito principal, que nunca puedan llegar a ninguna conclusión. Hacedle decir algo sobre la venida del Hijo del Hombre, que es un asunto misterioso por demás. No olvidéis poner eso de que Jesús es capaz de destruir el templo de Salomón y reconstruirlo solamente en 3 días. Porque Jesús debe ser una figura retadora e impactante. Un personaje que encierre todas las ansias y rencores que la gente llana y simple tiene contra los poderosos y educados. Amados escritores populistas, dijo Ezequiel, no sin razón, vosotros sois los que debéis facilitar esa catarsis. Elegid bien vuestras historietas, parábolas y hebraísmos. No os preocupéis del resto, que la fe llenará los huecos. Queridos amigos, no cabe duda que el cuento está bien hecho.
Los retoques del Photoshop literario y la inclusión de numerosos fake news en los evangelios son acertadísimos y el populacho cayó rendido a los pies del cuento. Ese cuento ha sido tan bien confeccionado y presentado con ese único arte que cientos de miles de personas a lo largo de la historia han vivido de él y seguirán viviendo. Amigos, os pido por favor que no seáis duros e incrédulos y que os sensibilicéis al esfuerzo de los autores evangélicos. ¿No veis ahora con más claridad la cantidad y clase de malabares literarios y parches imaginativos que realizaron? ¿Para qué? Para que el Dios hebreo apareciera dignamente vestido y sin enseñar los muslos con esa indecente minifalda con la que le vistió Moisés. Porque antes del relato evangélico, cuando el Dios judío mosaico se agachaba un poco, se le quedaba el culo al aire y todas las vergüenzas violentas y fascistas que lo dominaban eran claramente visibles. Pero esto no podía ser así. El Dios de las 10 plagas, la Shekinah y el encabronamiento continuo, aquel guerrero sanguinario, no puede ir por ahí mostrando su impúdica y verdadera carnalidad, sino que debe ser cubierto, debe ser modificado, se le debe tratar con un manto evangélico que mediante el Photoshop y los fake news de sus populistas autores le cubra casi toda la impudicia que tiene el Dios de Israel. Eso es lo que pretenden ser los evangelios, el evangelio de Jesús, la justificación tramposa y manipulada y banal de un Dios mal formado. Gracias.